Muy buenas noches, hermanos amados. Gracias a Dios que hoy podemos continuar con nuestro estudio de Efesios, ricos en Cristo, que hemos venido haciéndolo por ya un buen tiempo. Y si usted todavía no ha visto estos estudios, le invito a que planifique hacerlo. Todos los estudios están subidos a la página de IGB Cuenca, como también a nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca. Son de una herramienta muy, muy buena y les animo a que lo hagan. Pero los que están con nosotros y nos están siguiendo, hoy llegamos a el capítulo 6 y el versículo 10. Quiero, antes de empezar con este versículo, que nosotros, que el día de hoy recordemos la estructura de este libro, recordemos cómo está dividido y y cómo nos ayuda esto para entender la parte en la que estamos, ¿sí? Entonces, los capítulos del 1 al 3 de Efesios nos hablan de quiénes somos en Cristo Jesús, nuestra posición, las riquezas que tenemos en Cristo Jesús debido a que hemos sido puestos como hijos de Dios y nos ha sido dado el Espíritu Santo y todo lo que tenemos en Cristo. Ahora, esto también tiene que ver con que hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él y ahora estamos eh, eh, a la vista de Dios, aceptados completamente delante de Él porque nos ve en su Hijo Jesucristo. Nada ni nadie puede quitarnos esto que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8:31 habla de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí va a estar eh, eh, primeramente basado en quiénes somos. Sí, y después del capítulo 4 en adelante habla acerca, en base a quiénes somos, en base a lo que ahora tenemos como creyentes, en base a las riquezas en Cristo Jesús, es necesario que tengamos una conducta de acuerdo a nuestra posición. Ahora, la posición y la condición, que es la conducta, solo puede ser posible a la medida que vamos creciendo espiritualmente, donde vemos la Biblia por confiar en su palabra, por fe en lo que Dios ha dicho, en quién Dios es, y a la medida de que vamos creciendo espiritualmente, descansamos en eso. Ahora, esto solamente es posible al confiar en Él por fe, al descansar en Él por fe. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2 y el versículo 6 nos muestra que la vida cristiana debe ser de la misma manera como en la que creímos o la que nacimos de nuevo. Y dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Y andad es un verbo que se usa también a partir del capítulo 4 de Efesios. Sí, es la conducta. Ahora llegamos a Efesios a un punto donde ya no se va a tocar el verbo andar, que es la conducta, pero tiene que ver con la conducta, tiene que ver con lo que hago y a partir del versículo 10 en adelante nosotros vamos a ver otro verbo de estar, de quedarse firme, de no moverse de nuestra posición que ya tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a leer los versículos del 10 en adelante y luego de eso vamos a revisar únicamente los primeros tres versículos del 10, 11, 12 y, 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 mm, y nos vamos a quedar ahí en esa parte. Hasta veremos un poquito del 13, pero vamos a repetir esa parte después. Ahora, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, y por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os dará a saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estamos cerca de terminar este estudio, pero todavía nos faltan algunas semanas para poder hacerlo, porque todo lo que acabamos de leer, hay mucho de lo que podemos aprender, o mucho de lo que Dios tiene aquí para nosotros, ¿ok? Entonces, a ustedes que tienen las lecciones de Efesios para creyentes en crecimiento, quisiera que revisen en la lección número 9, ¿sí? En la lección número 9, y es algo que vamos el día de hoy a revisar. Yo les voy a ir leyendo partes de esta lección, donde es muy importante que nosotros veamos que Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, recuerden que era una carta para ser distribuida en la región de Asia Menor. Habían varias iglesias y lo que habla Pablo aquí habla acerca de la iglesia universal, es decir, de todos los creyentes que por haber puesto su fe en Jesucristo tienen el Espíritu Santo, son salvos, ellos forman parte de la iglesia. Y hemos visto que la iglesia tiene como propósito crecer en amor, edificándose en la verdad mutua. Por ejemplo, vemos nosotros también en el capítulo 4 que es necesario la edificación de los hermanos y Dios ha puesto a ciertos hombres en la iglesia local, ¿sí? Para promover la edificación de los hermanos, el crecimiento espiritual, para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y todos los creyentes nacidos de nuevo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Ahora, es esto para todos los creyentes que pongamos atención quiénes somos en Cristo Jesús para poder vivir de esa manera y de esa manera apoyar a la iglesia local, ¿ok? Entonces, quisiera que veamos esto. Dice en la lección número 9. Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta a los creyentes. Recuerdan que al final él dice que está encadenado. Tenía una de sus manos encadenadas a un soldado romano. En los tiempos de Pablo había soldados romanos. Ellos usaban una armadura para la guerra. Usualmente lo primero que se ponían era un cinturón alrededor de su cintura. Este cinturón era importante ya que todas las demás piezas de la armadura se colocaban en su sitio uniéndose al cinturón. Enseguida se ponía la coraza que cubría su pecho y espalda y que se conectaba al cinturón. Después se ponían sus zapatos. Los zapatos de los soldados romanos estaban hechos de pieles de animales y las suelas eran unidas con clavos.
Luego el soldado levantaba su escudo, su casco, el yelmo y por último su espada. En nuestro estudio de Efesios hoy, Pablo se refiere a nosotros como soldados de Cristo teniendo un enemigo que resistir. Al igual que los soldados romanos se ponían la armadura y tenían armas para la batalla, para su batalla, Pablo dice que Dios nos ha dado a los cristianos armas y una armadura para ser usadas en la batalla. Ahora, esto es muy importante porque la batalla que nosotros tenemos es espiritual y eso es lo que vemos en los primeros versículos del 10 hasta el 13. Sin embargo, esta batalla no se la pelea para ganar algo, porque ya hemos visto los capítulos 1 y 2 y 3 que ya tenemos todo. O sea, nada se nos puede quitar. Satanás, la carne, el mundo, que son aliados, no pueden quitarnos de esto. Lo que sí pueden hacer es desviar nuestra atención y engañarnos para no descansar en la verdad y empezar a tratar de obrar en nuestras fuerzas y no estar firmes en nuestra posición de hijos de Dios. Por eso esta sección es tan importante porque habla acerca de estar firmes en lo que ya tenemos dentro de la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, leamos los versículos 10 al 13 de Efesios 6. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora esto es muy importante porque esa filosofía o esa manera de ver la vida sin Dios se opone al conocimiento de Él y se opone a la verdad. Si cuando un cristiano anda en la carne, duda de su posición y piensa que para agradar a Dios debe obrar, cuando en lugar de eso es descansar en el poder de Dios, en lo que Él ha hecho, y por el Espíritu Santo, Él produce en nosotros su vida, la vida del creyente, la vida cristiana, el reflejo de Jesucristo, el fruto del Espíritu, y tiende a descansar en quién es. Ahora, en eso es estar firmes. Y hoy quiero que leamos nuevamente esta lección porque está tremendo. Y dice, como hijos estamos en la misma situación que los israelitas cuando se encontraron liberados de Egipto. Ya no eran esclavos más de Egipto, ya estaban libres de la esclavitud. Sin embargo, ellos estaban libres del poder y la autoridad del gobierno de Egipto, pero en el Mar Rojo Faraón se dirigía a reclamarlos de nuevo. De la misma manera, hemos sido libertados del poder de Satanás, pero él continúa intentando y engañándonos en un esfuerzo para controlarnos nuevamente. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Cuando el creyente, en lugar de caminar por fe, recuerdan Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, andamos en incredulidad, ¿sí? Y al andar en incredulidad, lo puedes hacerlo por no conocer lo que Dios dice y también por andar en rebeldía, por sabiendo lo que dice su palabra, ignorarlo, ¿ok? Sí, por ignorantes, en incredulidad dijo que eso es lo que, así era Pablo, así él se comportó. Eso dice en Primera de Timoteo, pero ahora nosotros vemos aquí como creyentes, no podemos ignorar cómo se comporta nuestro enemigo, que es el diablo, el mundo y la carne, ¿ok? Ahora, estos tres se oponen y es un sistema bien organizado
que trata de engañarnos, que trata de que desviemos nuestra confianza en el Señor y que podamos confiar en nosotros mismos, ¿sí? Recuerden, a Satanás ya ha sido vencido, ya ha sido juzgado, pero hasta que no sea lanzado al lago de fuego, que eso va a pasar en el milenio para la eternidad, seguirá tratando de engañar a los cristianos para que no hagan la obra de Dios. Y cuando nosotros, por andar en la carne, por no depender en el Señor, sino en nosotros mismos y confiar en la carne, es decir, en vivir en incredulidad, no por fe basado en la palabra, estamos andando en la carne y no estamos sirviendo a Dios, sino estamos sirviendo al diablo, a la carne. Estamos en pleito con Dios cuando andamos en la carne. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 y 17. Dice, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, está en pleito, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, Pablo lo que está hablando aquí, cómo introduce él el tema de que de un soldado, de tomar toda la armadura, está hablando que nosotros estamos en una batalla, y esa batalla es por controlar el alma, por controlar la vida del creyente. Y aquí estamos de esa manera. Pablo también a Timoteo se refiere a él en términos militares por la importancia que esto tiene de vivir la vida bajo las órdenes del Señor Jesucristo, en dependencia de Él. Y ningún soldado que va a una batalla sin estar completamente convencido de lo que va a hacer. Y cuando nosotros dudamos de nuestra posición, de las verdades escritas en Romanos 6:6, Gálatas 2:20, eh, por, por andar en la carne, titubeamos, ¿sí? Y es como lo que leímos hoy día, no puedes ponerte el cinturón que sostiene todo el resto de la armadura porque estás titubeando, ¿no? Estás dudando, ¿ok? Ahora, quiero seguir leyendo esto. Dice, Él nunca podrá reclamarnos acerca de Satanás o hacernos de su propiedad. Eso es imposible porque ya nuestra posición es segura en Cristo Jesús. Lo que Él intenta es engañarnos para que no experimentemos o no disfrutemos de la paz de Dios en nuestras vidas, pero Él quiere influenciar nuestras mentes, nuestra emoción, y finalmente controlarnos. O sea, acuérdense que el hombre es un ser, cuerpo, alma y espíritu. El alma habla de dónde está la mente, la voluntad y las emociones. Y un alma, ¿sí? De un hombre que ve la vida a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, por confianza en la fe, ve que ha muerto, que el hombre viejo ha sido crucificado y ahora el que manda es Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que nos guía a través de su palabra. Entonces, leer su palabra, el meditar en ella, el memorizar la escritura, el vivir por fe, por confianza en Él, porque así Dios es, porque le hemos visto obrar a través de las escrituras y en nuestra propia vida, nos muestra esto. Y un hombre donde el Espíritu Santo está controlando el alma, la mente, la voluntad y emociones, y el hombre viejo está en el lugar que le corresponde, que es en la cruz, hace la voluntad de Dios y está firme para la batalla. O sea, el diablo puede decir lo que sea. El mundo hoy día eh, enseña como que está mal el defender la vida, ¿sí? Recién en nuestra ciudad, en Cuenca, sale un, un desfile reclamando que tienen derecho a abortar, que debe ser gratis, y ahí están los homosexuales, ¿sí? Ahí está eso, y todo se ve muy bien, y está moralmente, dice que eso es lo mejor.
pero han dejado de lado la palabra de Dios. Directamente ponen que no venimos de Adán, ¿sí? Que la mujer no vino de Adán, ¿sí? Porque no ven la Biblia como la verdad, ¿sí? Entonces, ahí ella tiene, en esa mentalidad oscura, dice, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero, pero no ve que la vida solamente la da Dios. Sí, cuando nosotros quitamos la vida nos convertimos en asesinos, ¿sí? Entonces, todo esto por una concepción, una cosmovisión de la vida alejada del cristianismo, alejada de la verdad, no del cristianismo, alejada de la palabra de Dios. Entonces, cuando un cristiano no estudia la palabra, no lee, no se congrega, no crece espiritualmente dentro del contexto de la iglesia local, fácilmente ideas como esas mundanas se van a introducir en su pensamiento y en su forma de actuar. Entonces, eso es lo que Satanás quiere hacer para engañarnos de cómo hacer, de cómo vivir, ¿sí? Engañarnos de disfrutar lo que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a una miseria. Es decir, a no vivir por el Espíritu, sino vivir en la carne, que es una miseria completa. ¿Ok? Ahora, no somos más esclavos de la carne ni del pecado, porque el hombre viejo, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ha sido crucificada juntamente con Cristo. ¿Sí? Voy a leerles algo más que dice aquí. Uno de los deseos más grandes de Satanás es de engañarnos y desviarnos de creer las verdades de Romanos 6. El no creer en estas verdades nos mantendrá caminando en la carne. Cuando estamos en la carne, Satanás es capaz de desviar nuestra atención lejos de Dios a través de las tentaciones de este mundo. Así como los israelitas no pudieron protegerse de los egipcios, tampoco nosotros podemos protegernos de los engaños, tentaciones y acusaciones de Satanás. Por tanto, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, y vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, esto tiene que ver con regresar a confiar en quienes somos en Él, a nuestra posición, a estar firmes en lo que somos, en lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Dice aquí, ¿por qué es tan importante fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y ponerse la armadura de Dios? Él nos dice en la segunda parte del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo después continúa diciendo que esta batalla no es como ninguna otra que hubiéramos experimentado. Y es verdad, porque no se puede ver, pero fácilmente se engaña con esa mentalidad, con la cosmovisión errada de la vida. ¿Sí? Tanta gente que defiende con todo una cosmovisión alejada de Dios, porque no conoce la verdad, porque vive en tinieblas. Pero nosotros ya no estamos en tinieblas, hemos sido sacados del mundo para ser de Él, hemos sido puestos en la luz. Y solamente al ver al Señor tal como es Él, Jesucristo nos dijo o dijo en los evangelios a los discípulos, a los creyentes, que vosotros sois la luz del mundo. Sí. Y también Él mismo es la luz. Donde está el Señor no hay oscuridad, no hay tinieblas. Sí, pero el ver la vida con una mentalidad mundana, ¿sí? El andar en la carne, hace justamente eso. Acuérdense que el mundo es un sistema bien organizado donde el que manda ahí es Satanás, ¿sí? Aunque Satanás no puede estar en todas partes porque es una criatura, eh, tiene principados y potestades que gobiernan para esa mentalidad, para esa cosmovisión, para esa forma de ver la vida alejada de Dios, que intenta que la gente no conozca del Señor.
Pero nosotros como iglesia hemos sido puestos aquí para dar a conocer el Evangelio y rescatar de las tinieblas de esa miseria a los perdidos. Así como nosotros una vez estuvimos y el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento al ver la verdad. ¿Ya? Entonces, quería mostrarles primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en la carne, mentimos y no practicamos la verdad. Y eso tiene que ver de fortaleceros en el Señor, es quedarnos en la comunión con Jesucristo, con lo que tenemos, con lo que somos. Pero si andamos en luz, y ese es el comportamiento, ¿sí? Si andamos en luz, es decir, fortalecidos en el Señor, en el poder del Espíritu Santo. Aquí hay un comentario en la Biblia de Scofield y dice, en los versículos 8 al 10 y en Efesios 5:13, se explica que qué es caminar en la luz. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo que vive en el creyente muestra a A, él aún posee la vieja naturaleza, versículo 8, y 2, necesita el perdón de sus pecados, ¿sí? El regresar y decir, Señor, estoy mal, perdóname. Eh, lo hace porque hemos sido perdonados en Cristo Jesús, pero es necesario eso simplemente para restablecer la comunión, para ya no andar más en la carne, sino andar en el poder del Espíritu, ¿ya? No se trata de cada vez seguir haciéndolo y pedir viendo perdón, sino depender en la verdad y ya alejarnos de la mentira, alejarnos de pecar, de mentirnos a nosotros mismos, de andar en las tinieblas, sino andar en la luz. Y dice aquí, la sangre de Cristo es la provisión divina para ambas cosas. Sí, Él es nuestro defensor. Caminar en la luz es vivir en comunión con el Padre y con el Hijo. El pecado interrumpe la comunión, pero no puede cambiar la relación. La confesión restaura la comunión y la confesión inmediata mantiene intacta la comunión. Y eso es necesario cuando por la luz, por su palabra, por una comunión con Él, vemos nuestro pecado, nuestra maldad y decimos, no, aquí no me conviene estar. Por eso dice Pablo, fortaleceos en el Señor y camina en dependencia de Él, confiando en Él, no mirándote a ti mismo, sino en lo que eres en Cristo Jesús y andando con una humildad, o sea, viendo las cosas como Él las ve. Ya, muy importante esto. Entonces, sigo leyéndoles de esta porción del estudio y dice, dicen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No somos rival para este enemigo, ni siquiera podemos ver contra lo que estamos luchando. Por lo tanto, debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza y ponernos la armadura de Dios. Es interesante notar que Pablo usó las palabras de estar firmes en este pasaje. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y otra vez, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En el griego, las palabras de estar firmes tienen la idea de que el terreno ya ha sido removido y que nosotros meramente nos mantenemos en nuestro propio terreno. Pero ¿cómo? Sí, ¿cómo mantenernos firmes? ¿Cómo quedarnos en la verdad? ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Miren lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sí, Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 y 9.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si ese firmes en la fe tiene que ver con descansar en lo que somos en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces permanecemos firmes en nuestro terreno contra el sistema diabólico? Resistiéndolo firmemente en nuestra fe como un enemigo derrotado, que eso es lo que es. Sí, desde la victoria, desde la posición de hijos de Dios, desde que no nos puede tocar, sí, desde quienes somos, comportarnos de esa manera y verle como en confianza al Señor, o sea, resistir las acechanzas del diablo, esas ideas mundanas, lejanas de Dios, satánicas que vemos alrededor de nosotros con una mentalidad donde ha quitado a Dios del cuadro, o con la carne que trata de ser religiosa y piensa que por su religiosidad va a agradar a Dios, nos engaña, pero lo que nos toca a nosotros es quedarnos en la verdad, es confiar en lo que ya somos en Cristo Jesús. Y dice aquí, Colosenses capítulo 2 y el versículo 15. Miren lo que dice aquí, Colosenses 2, 15. Ya, dice Colosenses 2 y el versículo 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Satanás fue juzgado, la muerte fue juzgada, ya no se enseñorea es ya no puede ser nuestro amo más, ¿sí? Y eso es lo que nos pasó en Cristo Jesús, ya no somos más esclavos del pecado, hemos muerto. Y puede decir lo que quiera, ya un muerto no hace caso el muerto. Entonces, apropiate de la verdad al estudiar las escrituras, al creer en lo que Dios ha dicho, al descansar en que ya somos de Él. Y si no sabes de esto, pregunta. Pídele al Señor que te abra los ojos. En la iglesia, busca el conocer de la verdad, el crecer junto con los hermanos espiritualmente para descansar en la verdad. Y Él produce esto en nuestras vidas. Entonces dice aquí, vayamos de Efesios 6:13. Pablo no nos manda a ponernos la armadura y luego ir a conquistar a Satanás. Lo único que nos queda hacer es descansar y creer en la victoria que Jesús ya ganó por nosotros. Debemos escudarnos por fe en la victoria que Jesús ganó por nosotros. Entonces, ¿para qué nos dio Dios la armadura? La armadura es el mismo Señor Jesucristo. Como mencionamos anteriormente, Jesús ya ha vencido a Satanás y sus demonios. Ellos están bajo su autoridad, por lo tanto debemos protegernos en Cristo. Él es la armadura que nos ha dado Dios. Hermanos queridos, la próxima semana continuamos este tema apasionante y que Dios nos abra los ojos para seguir aprendiendo de Él. Gracias por compartir este video y también por tomar tiempo para estudiarlo y repetirlo y compartir con otras personas. Saludos, hermanos queridos. Ya nos estamos reuniendo los días domingos, los martes y los lunes de manera presencial y ustedes están bienvenidos a participar con nosotros. Gracias por lo que Dios está haciendo. Chao, hermanos.